reina despertó. Chile despertó. Y esperamos tener allí, y justamente también tiene que ver con las actividades, ¿cierto?, con los planes de acción, que sea un apruebo masivo, es decir, si necesitamos legitimidad para las movilizaciones de aquí en adelante, de abril en adelante, que sea masivo. Por lo tanto, hay que trabajar fuertemente para que la votación sea amplia en favor de esa llamada, ¿cierto?, convención constitucional. Respecto de cuáles son los mínimos, está la variedad, ¿cierto?, de los pueblos originarios, pero nos detuvimos harto rato respecto de los independientes, ¿cierto?, que es ser independiente además. El tema es cómo presionamos para que eso cambie y esté desligado, digamos, de la misma cuestión distrital de los diputados, ¿cierto? Y además que no esté en el mismo momento que se van a votar, ¿cierto?, los concejales y los gobernadores, ¿cierto? Hay otras elecciones que van a estar tomándose cuando se elijan en octubre a los constituyentes. Por lo tanto, en abril, ¿cómo presionamos para que eso sea modificado y sea una elección distinta? Porque la relevancia constitucional es distinta a la que tiene un concejal o un gobernador. Serían, digamos, el énfasis que tenemos que poner como los mínimos, ¿no? Es que ser independiente. Y de ahí, de alguna manera, también tiene que ver con cómo avanzamos, ¿cierto? Cómo tensionamos a un acuerdo constituyente, a una asamblea constituyente, tiene que ver cómo generamos espacios, y ya lo mencionaba, ¿cierto?, anteriormente, una coordinación o un empoderamiento popular que corre paralelo al Estado, es decir, que no solamente vayamos y participemos marcando una raya cada cierto tiempo, sino que de manera permanente, de manera también voluntaria, vamos constituyendo redes, como de alguna manera se ha ido articulando en el último tiempo, desde el pueblo, desde la base, y que de esa manera podamos ir presionando a la clase política. De lo contrario, ellos van a tomar la batuta y van a seguir haciendo lo que ellos quieren, ¿no? Por lo tanto, la relación, ¿cierto?, de asambleas territoriales, ¿cierto?, está la unidad social, cómo vamos articulando y vamos fortaleciendo en el mediano y en el largo plazo, de manera permanente, una estructura popular organizada, ¿cierto? Porque la marcha y todas las iniciativas son muy válidas, pero tiene que tener, ¿cierto?, de alguna manera ir alcanzando una organización, una orgánica, para tener la representatividad suficiente y para poder imponer los puntos de vista que el pueblo quiera. Nuestro plan de acción, ¿cierto?, para el 26 de abril, nosotros incluso nos pusimos metas anteriores, ¿cierto? En la próxima semana, el 20 de enero, se va a votar en el Senado respecto de este proceso, si va a aprobar, en definitiva, ¿cierto?, como lo queremos nosotros. Por lo tanto, hemos pensado, ¿cierto?, que tenemos que accionar una serie de acciones, ¿cierto?, que tiendan a presionar a los senadores, que hoy día, ¿cierto?, ya se bajaron, los RM, etcétera, para ir posicionando el tema de que tienen que aprobar seguir avanzando en el proceso, porque ellos ya están tratando de bajar, ¿no? Por lo tanto, hay una serie de iniciativas de enviar correos, ¿cierto?, usar tweets a los senadores, pintar, ¿cierto?, los autos, hacer incluso algún tipo de manifestación, pero con ese sentido, ¿cierto?, con el sentido puntual de presionar a los senadores para el apruebo. Y hacer también videos cortos que se puedan viralizar y también enviar a ellos, ¿no? De alguna manera relevando la idea que tiene la presión social respecto de algunos, pero también hay otros asuntos, y el tema de los derechos humanos, que no solamente es una cuestión de memoria, que me imagino muchos de ustedes han participado durante estos largos años, ¿cierto?, post-dictadura, respecto a la memoria y la importancia de los derechos humanos. Pero justamente porque como sociedad no hicimos ese trabajo de manera más radical, es que hoy día tenemos más de 300 personas, ¿cierto?, con sus ojos, ¿cierto?, dañados, ¿cierto?, tenemos 30 muertos, y etcétera, etcétera, ¿cierto?, personas hoy día detenidas. Es decir, cómo hoy día trabajamos los derechos humanos como una cuestión fundamental que no puede ser transada por un acuerdo por la paz, ni por la amenaza militar, que también está, ¿cierto?, la reformulación, y lo dejo ahí, ¿cierto?, y voy a terminar con esto, de ese espacio de pacto que todavía nos atormenta, ¿no? Eso, gracias. Respecto del plan de acción, está uno a corto y a largo plazo, vamos a girar. Uno a corto y a largo plazo. El
corto es al 20 de enero, que presionar para que se apruebe lo que se ha trabajado hasta ahora el acuerdo y de ahí ir metiendo las variantes que nosotros necesitamos. Entonces eso es a través de correos persistentes a los que tenemos, a los senadores, que son 38, peticiones, responder en Twitter de ellos también, en buena, con convicción y pidiendo que se representatividad en este tema. Y bueno, lo que hablé antes, pero lo otro que es el de largo, que es cómo hacemos que más gente se una al apruebo. Entonces eso es a través de explicaciones simples, que hay que hacer como un discurso de alguna manera, con explicaciones simples de por qué es importante cambiar la Constitución. Hay mucha gente que no ve sus demandas, que no cree que eso le vaya a resolver las demandas, por lo tanto no se explayan. Entonces la idea es, a través de, ahí van las cápsulas, pequeños videos cortos y a la vez un discurso más o menos sencillo y didáctico que te lleven 5 o 6 puntos, por qué es importante cambiar. Entonces eso ya como para conseguir más apoyo para el apruebo y para que incluso hacer un puerta a puerta y considerar también conversatorios. Yo creo que un sí rotundo de parte de todas las personas sobre ambas variables que se estaban midiendo en la pregunta, que vendrían siendo la convención constituyente como la nueva constitución. Entonces pasamos rápidamente a la discusión sobre la pregunta 2, y para no ser redundante, porque yo creo que mucho de lo que salió en nuestro grupo también se habló anteriormente, voy a mencionar los acuerdos a los que pudimos llegar como grupo, que vendrían siendo 3. El primero se trata de que estamos todos de acuerdo que hay que tomar estos 3 mínimos que nos entrega este acuerdo por la paz, y que al mismo tiempo hay otros mínimos que tampoco, que no fueron incluidos y que estarían siendo marginalizados de este proceso, que también son grupos vulnerables que quizá como ciudadanía nos deberíamos hacer cargo. Por tirar algunos ejemplos, estaría los discapacitados, la diversidad sexual, los grupos etarios vulnerables, como la tercera edad, y asimismo también se recalcó en un punto de que si bien hay que introducir a los secundarios la participación de esto, hubo más o menos un disenso si es que esta introducción debía ser tal cual como bajando el rango de edad para poder votar o ser parte como candidato, o por otro lado también se decidió, se propuso que hubiera algún tipo de plataforma particular para poder recoger las demandas de los secundarios, de las personas más jóvenes. Bueno, después se empezó a más o menos a tirar muchos otros temas, que con temas de estos grupos vulnerables, y se llegó a la conclusión de que es difícil de una u otra forma delimitar cuáles son los grupos vulnerables, y también la diversidad podría llegar a hacerse muy extensa. Entonces, en ese sentido, un tema relevante podría ser que con el tema de los independientes se puede involucrar a todos estos grupos vulnerables para poder armar una plataforma en la cual también se incluyan ellos dentro del proceso constituyente. También se habló sobre el tema de los independientes, no se sacó una plataforma en la cual cómo deberían poder involucrarse en el proceso, pero hubieron distintas propuestas. Y lo otro es que también el tema de los independientes hay que entenderlo que es algo muy convocante, o sea, nos convoca a la gran mayoría de nosotros y nosotras que estamos acá, y que representa prácticamente al 98% de la población que no milita en partidos políticos. El punto número 3 era de un tema que no se escuchó mucho, que nosotros lo discutimos harto en nuestro grupo, es de que el proceso sea, todo este tema del acuerdo por la paz y la Asamblea Constituyente se ha medido mucho a nivel representativo, donde se ha intentado decir cómo vamos a elegir a nuestros representantes para que ellos voten por nosotros. Y una de las cosas que nos ha tocado ha venido siendo cómo hacer el proceso participativo de nosotros como sociedad, como masa, como base, para poder incidir en lo que queremos nosotros como contenido dentro de la Constitución. Y en ese sentido, lo que también discutimos mucho, y tampoco llegamos a una conclusión muy concreta de cómo debe ser, pero sí tenemos claro de que debería existir una plataforma o algún tipo de institucionalidad en la cual instancias como esta, los cabildos, puedan también incidir dentro de la discusión para la redacción de la Asamblea Constituyente, ya sea a través de cómo funcionó el proceso constituyente de Bachelet, en el cual se juntaban personas y se redactaba un acta, la cual era subida a una base de datos, ya sea a través de cabildos institucionalizados, etcétera. Pero es importante que esta discusión no se dé solamente entre los 155 o las 155 asambleístas, sino que también pues nosotros podamos incidir en él. Eso es sobre el punto 2. Sobre el punto 3, primero que nada, acerca de la redacción de la pregunta, hubo un consenso más o menos de que
es difícil en estos momentos hablar de asamblea constituyente porque ya está redactado como convención constitucional y por un tema estratégico y para poder llegar al sentido común de las personas es importante empezar a hablar de convención constitucional porque si no vamos a confundir a la gente y no va a saber qué votar. Lo segundo es que sobre la negociación, el cambio de nombre nosotros creemos que sumó más que restó, en el sentido de que las personas que no estaban por la transformación de la sociedad tuvieron que ceder mucho más de lo que cedimos nosotros como personas que sí estamos a favor de la transformación de la sociedad. Solo cedimos un nombre, a cambio de ellos cedieron su propia constitución, nos queda algún tema mucho más relevante. Aún así no hay que olvidar de que el nombre sí tiene un peso simbólico, político, en el cual nos pasaron la retroexcavadora sobre encima, o sea, igual nos impusieron, como por decirlo de alguna forma, hicieron valerse su poder. Bueno, también al final sobre la pregunta 3 no tuvimos opciones concretas sobre cómo poder tensionar el acuerdo, pero sí lo que todos quedamos como de acuerdo es de que deberíamos tener o tomar acciones para que estemos constantemente haciendo de que la Asamblea Constituyente se parezca más, o sea, la Convención Constituyente se parezca más a lo que nosotros nos imaginamos como Asamblea Constituyente, que sea pluricultural, diversa, transformadora, etcétera. Y sobre el punto 4, primero mencionamos que a largo plazo es difícil decir de que en estos momentos podamos establecer objetivos a largo plazo porque nos quedan 3 meses para el plebiscito. Entonces, más o menos esa observación nomás hicimos. Sobre el mediano plazo, nos definimos crear 5 unidades que puedan participar para poder fomentar el voto por la Convención Constituyente, que vendrían siendo los cabildos como organizaciones de base donde se puedan discutir y formalizar ciertas discusiones. Segundo, vendrían siendo las movilizaciones y que ojalá estas se puedan localizar más dentro de la comuna, que existan manifestaciones, propaganda, agitaciones, etcétera, donde la gente nos vea a nosotros demandando cosas. Tercero vendría siendo la campaña comunicacional. Lo cuarto, actividades culturales donde nos podamos apropiar del espacio público, como ya se ha venido haciendo todo este tiempo, eso nunca dejarlo atrás, porque suma a personas que no vienen a los cabildos a discutir, pero sí pueden estar interesados en otro tipo de actividades. Y lo quinto, apropiarse del espacio público. Y a corto plazo, nosotros más que a corto o largo plazo, definimos como estas categorías y después hicimos ciertas propuestas concretas con las cuales poder cumplir estas categorías. Y dentro de las propuestas concretas, lo primero es quizá poder hacer una radio a nivel de unidad social o a nivel comunal, a nivel vecinal, en la cual podamos ir sistematizando todas estas discusiones donde vecinos y vecinas comunes y corrientes puedan ir a discutir o dar sus ideas sobre este proceso. Sería importante igual poder hacer una radio que incluso podría darse en este momento aquí en el espacio público. Segundo, hacer intervenciones en la calle, ya sean musicales, ya sean culturales, de hacer pasacalles también donde los vecinos nos vean a nosotros, y esto también tendría un sentido estratégico que vendría siendo que la gente deje de asociar de que solamente son, no sé, violentistas, por decirlo así, quienes se movilizan, sino que también son los ciudadanos que ellos mismos se encuentran en la feria o en los supermercados, etcétera, ciudadanos como tal. Lo otro vendría siendo también poder hacer actos deportivos, que también incluye mucho otro tipo de personajes. Y lo último, que también se habló harto, es poder hacer puerta a puerta a diferentes barrios para poder ir a hablar a los vecinos sobre todo este proceso y qué opinan al respecto, también poder recoger su opinión. Le pido a los compañeros que estaban en la comisión si algo se me queda afuera. Que era sí, pero. Todos los y las compañeras que estaban en el grupo manifestaron su decisión, su voluntad, su opción por apoyar el plebiscito, porque si bien a regañadientes, como dice el cipero, porque es la posibilidad que tenemos de cambiar la nueva constitución y terminar con la dictadura de Pinochet de alguna manera. Compañeros que afirmaron que si perdemos el plebiscito, perdemos para siempre, o casi, y se legitima la constitución del 80. Sería mejor una asamblea constituyente para construir desde los territorios hasta lo macro. Difícil por oposición de la derecha. Tenemos que actuar ya. Al frente hay una sola
oposición, con una sola alternativa. Varios compañeros y compañeras manifestaron desconfianza respecto a qué tan distinta será la nueva constitución de la actual. Mucha importancia se le dio en el grupo a la relación con los representantes que vamos a tener, qué posibilidad hay de continuar con la elaboración de modificaciones a la nueva constitución, de hacérselos llegar a ellos, de comprometerlos, de controlarlos y de seguir trabajando con ellos durante el año que dure el trabajo constitucional. La calle debe seguir con cabildos, manifestaciones, etc. Esos son los acuerdos unánimes del grupo respecto a la pregunta número 1. Pensábamos que las exigencias mínimas y por lo que hay que luchar y presionar tiene que ver con que sea paritario, que sea con representación indígena, con representación de los independientes en igualdad de condición de los partidos, voto obligatorio para la asamblea, para el plebiscito de entrada, que se debe hacer lo máximo por buscar integración de representantes populares de clase, dijo una compañera, y establecer mecanismos de control y diálogo con los representantes destinados a eso, a representarnos. Por lo que se llama de acción, pensábamos en 4 cosas. La primera es que hay que definir un relato, un por qué apoyamos, que sea claro, que sea la palabra con la que vamos a salir a la calle, con que vamos a imprimir documentos, con que vamos a hacer propaganda, donde deben estar los contenidos mínimos que le ponemos a la Asamblea Constituyente, los que le ponemos a la Constitución. Eso como primera cuestión, el relato. Segundo, trabajar por construir la unidad en el distrito, pensando que es a nivel del distrito que se eligen los delegados a la Asamblea. Eso incluye la comuna de Las Condes, vital organización en el sentido del comando, que ya lo expresó bien. Y lo cuarto es la necesidad de contar con recursos, medios, para poder actuar en un par de meses que vamos a tener por delante. Pregunta número 1. El grupo acordó aprobar participar en el plebiscito por las siguientes razones. Primero, porque es lo que hay. Segundo, porque una nueva constitución, por minimalista que sea, es mejor que la actual constitución. Es un punto de partida para seguir avanzando, y porque nos permite trabajar para una nueva constitución, y la convención constitucional acordamos además trabajar para que gane nueva constitución y convención constitucional. ¿Cuáles son los mínimos? Los mínimos son los que se han conversado ya en otros grupos: paridad de género, cupos para pueblos originarios, participación de los independientes en mejores condiciones que la que establece la actual ley electoral. Que la Convención Constitucional se acerque todo lo posible a la Asamblea Constituyente, que sea soberana, que los parlamentarios de oposición no voten las leyes de Pinochet en este periodo, que la movilización continúe, que sigamos exigiendo justicia y reparación a las víctimas de derechos humanos, exigir que se respeten los protocolos de carabineros en las manifestaciones, derogación de la ley que impide a los dirigentes sindicales ser candidatos a cargos de elección popular, y seguir presionando por el voto voluntario. Punto 3, voto obligatorio, perdón. Punto 3, cómo tensionar el actual acuerdo hacia la Asamblea Constituyente. Mantener las movilizaciones, presionar al Parlamento, se ha decidido invitar a los partidos políticos para que informen cuáles son sus posturas a la Mesa de Unidad Social, incidir para que los movimientos sociales tengan sus representantes en la Asamblea Constituyente, empezar a visualizar posibles candidatos con posibilidades de éxito. Plan de acción: mantener las movilizaciones, mantener cabildo y asambleas, salir a la calle a hacer campaña,
que Unidad Social tenga un rol en la articulación del trabajo electoral. Esto se planteó porque los partidos políticos seguramente van a tener sus comandos electorales, pero la gran mayoría de los independientes no tiene un espacio donde hacer campaña. Entonces se planteó la necesidad de que Unidad Social asuma un rol en la articulación del trabajo de los independientes. Una persona planteó que si los partidos tenían una posición de poder en Unidad Social, no estaba de acuerdo con que Unidad Social fuera un articulador de la campaña electoral. Sumar a los jóvenes como una tarea muy importante y empezar a trabajar para que los constituyentes deban ser representantes de las organizaciones sociales y reportarse a ellas, aun cuando no es una tarea del momento, sí planteárselo como un objetivo. Eso es. Hola, voy a tratar de no repetirme, pero esta vez sí efectivamente no repetirme. Respecto a la pregunta 1, más o menos ya dijeron todo lo mismo. La reflexión del grupo fue sí, pero. Y con varios peros, digamos. La resignación y el desafío era como dotar de contenido, de alguna manera, este sí, pero. Como el desafío estaba ahí y hacer lo posible porque efectivamente ganemos en abril. Respecto a los mínimos, los tres básicos que era paridad, cuota por pueblo originario, independiente, bajar la edad de votación para que voten los menores de 18, y una discusión que tuvimos fue que efectivamente una condición previa para el plebiscito tiene que ver con el tema de la declaración de los derechos humanos. Yo creo que una discusión que creemos que es necesario dar al respecto. Luego el tema de los quórum y se agregaron afrodescendientes, migrantes, y que efectivamente el tema de la nueva constitución sea sobre una hoja en blanco. Si se me olvida algo, ustedes me lo recuerdan. Respecto de la pregunta 3 y 4, porque en la 1 y la 2 nos tomamos mucho rato, entonces esto que está aquí es un desorden. Ustedes lo ordenarán después. Respecto de la pregunta 3, okay, ¿cómo tensionamos? La claridad estaba que se tensiona desde la calle porque de alguna manera desde ahí hemos logrado lo que hemos logrado, digamos. Entonces, por lo tanto, el tema estaba por ahí. Poder que esta tensión tenga que ver con dos cosas, por lo menos disputar los lugares comunes de la derecha, es decir, disputar el discurso de la derecha respecto de la campaña del terror, la campaña del medio, pero también disputar respecto de que efectivamente la Constitución sí es importante y que es la base de las modificaciones que vienen, ¿no? Entonces poder disputar ahí, y los compañeros planteaban de que efectivamente que hay que trabajar en una pedagogía política. Respecto a qué hacer en el mediano plazo, o cómo tensionamos hacia la Asamblea Constituyente, que de alguna manera agudizar lo social, no soltar la calle, ser un poco más creativo en el tema de la calle, trabajar un programa para los constituyentes, es decir, que el constituyente sea aquel que es capaz de representar lo que se plantea en los cabildos y en los territorios, y no que sea el más inteligente y el que sea más brillante, sino el que sea capaz de representar efectivamente las demandas de los territorios. Coordinarnos con otras comunas, también salió efectivamente poder pensarnos en el distrito, porque efectivamente los constituyentes van a salir de este distrito, y en este distrito perdemos 5-1. Así que tenemos mucha pega ahí, digamos. Compartir los diagnósticos de las organizaciones territoriales de la comuna. Yo encuentro que es una tarea que tenemos pendiente para poder también dotar de contenido la campaña en la comuna. Eso. En la primera estamos todos de acuerdo con que hay que votar en el plebiscito, mayoría absoluta. Hubo una persona que planteó algo que yo también pienso, es que tiene temor de que no haya plebiscito, que el gobierno quiere evitarlo y que están haciendo una estrategia para evitar este plebiscito. En contraposición a ello, otra persona dijo que frente a esto lo que hay que hacer es movilizarse más y estar más informados, que los vándalos pueden ser el gobierno. En relación a las preguntas 2 y 3, creemos que hay una confusión, porque nosotros estábamos hablando aquí de un camino soberano al plebiscito, y los mínimos, pensamos que en el plebiscito no hay mínimos. El plebiscito, el mínimo que podemos plantear es que sea democrático,
que puedan votar los de 16 a 14 años, que haya reglas básicas de control y transparencia. Pero no, lo de los mínimos que se pretende hablar es sobre los constituyentes y no sobre el plebiscito. Por tanto, creemos que la pregunta estaba mal planteada. En cuanto a la pregunta sobre lo que hay que tensionar, se dice que desde el 18 hay tensión y que ya se han conseguido muchos. Hay otros que dijeron que no se había conseguido nada, a lo que otra persona que nos pareció la más representativa dijo que había que ser más positivo y que ya llamar a un plebiscito era un gran paso. En relación al cuarto punto, lo primero es, se dice que la campaña empieza el 26 de febrero. Sin embargo, se constata que la campaña ya empezó diciendo que no a la nueva constitución. Por lo tanto, tenemos que acelerar el proceso de campaña. Urgente una campaña, porque creemos que una campaña que permita que haya un plebiscito que arrase con el cambio a la Constitución permitiría muchos avances para la nominación de los constituyentes. Entonces, hay que urgentemente comenzar una campaña. Se habló de convocar, que desgraciadamente las denuncias del día a día nos están impidiendo ir a la acción de la convocación. Urgente hacer una campaña puerta a puerta, activar las asambleas, aprovechar cada momento para apoyar el plebiscito, aprovechar de que el territorio es nuestro y que entonces tenemos que hacer una campaña hablando cara a cara y ir con un material mínimo, un panfleto mínimo que se pueda entregar rápidamente y empezar el cara a cara inmediatamente. Se necesita construir un libreto para que la gente que haga puerta a puerta pueda tener unos mínimos coherentes de hablar, pedir a los miembros de los cabildos y organizaciones que se contacten invitando a hacer el puerta a puerta, hacer una campaña donde haya llamar a cambiar las creencias, sumando a todos, inclusive a las gentes de partidos, puesto que hay una cierta reticencia contra la gente de los partidos, y evitar las divisiones y convocar a la unidad. Tenemos que volver sobre la discusión de los quórum, en el entendido de que 2/3 aparece como un quórum muy alto, y que para los 155, 2/3 es un quórum muy alto. Creemos que 3/5 podría ser un quórum más razonable. 3/5 representa el 60% y 2/3 al 66%, 66,6%. Ese 6,6% en los 155 constituyentes implica 9 aproximadamente constituyentes. Entonces quiere decir que permanentemente tendríamos que estar consiguiendo 9 votos de un lado, 9 votos del otro. O sea, hay una gran diferencia entre 2/3 y 3/5, aunque en la cifra parezca poco. Creo que eso es la pregunta 2. La pregunta 3, que es ¿cómo podemos tensionar el actual acuerdo hacia una asamblea constituyente? Bueno, primero, consideramos que una asamblea constituyente, una de las características que tiene es que implica que haya discusión en cabildos y que los constituyentes deben ser representantes de esos cabildos. Entonces, en los 2 años que la convención constituyente o asamblea constituyente, o como se llame, ¿no es cierto?, actúe, tienen que permanentemente estar habiendo cabildos y tenemos que exigir a los constituyentes que estén llevando a la discusión constituyente la voz de esos cabildos. Ahí veremos si los cabildos serán temáticos, etcétera, pero esa es una de las propuestas. Otra de las cosas que se discutió también es si este tema de la convención constituyente es un cambio de nombre o es un tipo distinto. Había posturas que decían que la convención constituyente es un tipo de AC, y que seguramente ese día en la noche, cuando decidieron por presión de la derecha que no se llame AC, porque la oposición quería que se llame Asamblea Constituyente y la derecha dijo cualquier cosa menos Asamblea Constituyente como nombre,
bueno, tal vez en vez de estar cuestionando ese acuerdo esa misma noche, no hubiéramos demorado un poco más, una semana, 2 semanas, pero se hubiera cuestionado más bien su forma que su nombre. Entonces es un tema también a discutir. Una de las características claves con las cuales se debe presionar es que hasta el momento los dirigentes sociales no podrían ser candidatos a constituyentes, y eso es algo que debe eliminarse. Los dirigentes sociales tienen que poder ser candidatos a constituyentes. Y bueno, y por otro lado, el tema de cómo presionamos, tensionamos, también tiene que ver con movilización con mayúscula permanente, cabildos permanentes, ir poniendo contenidos permanentes, ¿no es cierto?, que los contenidos, ¿no es cierto?, vayan relacionándose a temas que movilizan a las personas, y dentro de esta movilización permanente inventar algunos, utilizar algunos mecanismos de presión distintos a lo que se han ido usando, como por ejemplo la posibilidad de hacer ayunos rotatorios o movilizaciones de ese tipo, que muchas veces pueden tener más impacto que solamente la marcha o el cabildo. Entre ellas también, otra de las formas que se planteó es el no consumo. El día del no consumo en Walmart, el día de no comprar tal producto, no ir al McDonald's, no tengo idea, ¿ya? El no consumo, como una forma de presión, pero que básicamente tiene que ver con que una manera de presionar permanente es mantener la movilización activa. Y con respecto al cuarto punto, que es cuál será nuestro plan de acción, ahí fuimos bien concretos. Lo primero, conformar un comando comunal de la Reina por el apruebo. Segundo, que haya un sistema de comunicaciones dentro de este comando y con todos los movilizados y movilizadas que van a haber, que sea de carácter profesional. Nos pasa muchas veces hoy en día con las formas en las que lo hemos hecho con toda la mejor voluntad, porque lo hemos hecho a pulso, ¿no es cierto?, que no siempre llega la información a todo el mundo. Entonces eso no puede suceder en esta ocasión. Para eso tiene que haber una campaña de finanzas, porque vamos a necesitar plata. Tenemos que ya pensar en de dónde vamos a juntar plata para esas campañas. Por supuesto que el cuarto punto también tiene que ver con mantener la movilización permanente y la presencia permanente fundamentalmente en los espacios públicos. Este tipo de acciones permanentemente, y no solo dentro de sedes o dentro de equipamientos. Que seamos visibles, que nos veamos en todas partes, que estemos en las ferias, que estemos en los cabildos, que copemos los espacios públicos. Y un último punto al respecto tiene que ver con que existe una importante experiencia en campañas que está instalada en esta comuna, que tienen las organizaciones sociales, los partidos políticos, etcétera. Por lo tanto, tenemos necesariamente que buscar que esa experiencia en campaña sea transmitida a aquellas personas que están sumándose a este movimiento, de tal forma de que el comando sea lo más profesional posible y logre objetivos.